lo que se denomina el teorema de Poynting en el dominio del tiempo. Y después nos pasaremos al dominio de la frecuencia. En ese sentido, el esquema es el mismo que hemos estudiado en el tema anterior. En el tema anterior empezamos con las ecuaciones de onda en el dominio del tiempo y luego pasamos al dominio de la frecuencia. Pues aquí vamos a hacer. Además, para que las deducciones sean sencillas, vamos a usar este truco de que D es igual a epsilon por E, y ese truco en el dominio del tiempo solamente es cierto si los materiales tienen respuesta instantánea. Ya veremos también las consecuencias que tiene hacer esta simplificación en el dominio del tiempo, ¿vale? Que las tiene. Pero en principio, la idea es partir de las ecuaciones de Maxwell y llegar a una expresión más o menos complicada que tiene sentido en términos de potencia. Bueno, aquí hay mucha matemática. Está todo hecho ahí, no queda mucho que contar de esa matemática. Hay una expresión horrible arriba, que es la típica expresión estas diferenciales, que por supuesto no hay que saberse. Lo que me interesa de esa expresión que hay arriba es que os fijéis en los términos que hay entre paréntesis, ¿vale? Los términos que hay entre paréntesis a la derecha, rotacional de E y rotacional de H, esos dos en concreto, se corresponden, si os fijáis, con las ecuaciones de Maxwell de manera directa. El rotacional de E y el rotacional de H se corresponden directamente con las ecuaciones de Maxwell. Y lo que hay arriba, insisto, es solamente matemática, ¿vale? No hay física. Ahora, lo que aparece a la izquierda tiene entre paréntesis un término que es E por H, ¿vale? Ese término va a ser importante en este tema de una u otra forma, ¿vale? Este término de aquí, E por H, va a ser importante. Y lo primero, para intentar descubrir por qué es importante, es ver las unidades que tiene E por H. Bueno, pues, estos son voltios partido por metro multiplicado por amperios partido por metro. Porque el campo eléctrico se mide en voltios partido por metro y el campo H en amperios partido por metro. Bien. Y estas unidades son vatios partido metro cuadrado. Que V por A son vatios, yo creo que eso lo sabéis de circuitos, ¿no? Porque la potencia es igual a I multiplicado por V. Bueno, pues si la potencia es I por V, pues es amperios por voltio, ¿vale? Entonces, E por H tiene unidades de vatios partido metro cuadrado. Y esa es una buena pista, una muy buena pista. ¿Por qué? Porque vatio es unidad de potencia y vatios partido metro cuadrado son unidades de densidad de potencia. Entonces, en este tema lo que queremos estudiar son energías y potencia. Bueno, pues está bien para empezar darse cuenta de que el producto vectorial de E por H tiene unidades de vatios partido metro cuadrado, es decir, las unidades que tiene esa cantidad E por H son las unidades de lo que queremos estudiar en este tema, ¿vale? Densidades de potencia que integradas en una superficie pues darán ¿qué? Pues darán potencia precisamente, ¿vale? Entonces, E por H es densidad de potencia. Otra cosa interesante, después volveré a esto, ¿vale? Pero otra cosa interesante. ¿Hacia dónde apunta el producto de E por H? Bueno, pues el producto vectorial de dos vectores es otro vector que apunta en dirección perpendicular a E y perpendicular a H. O dicho de otra manera, ese producto vectorial E multiplicado por H tiene unidades de densidad de potencia y dirección que es perpendicular a E y también perpendicular a H. Claro, esto ya está dando la pista de lo que os comentaba antes. En general, la potencia electromagnética radiada por una antena, por ejemplo, es perpendicular al campo eléctrico y perpendicular al campo magnético, ¿vale? Eso tiene que ver directamente con esta expresión de E por H. Esta expresión E multiplicado por H después le dan un nombre, ¿vale? Eso es lo que se llama vector de Poynting. Y por eso este tema que estamos estudiando ahora se llama teorema de Poynting, ¿vale? Entonces, el vector de Poynting es básicamente el producto vectorial de E por H. Tiene unidades de densidad de potencia y apunta en dirección perpendicular a E y perpendicular a H. Vale.
Bueno, pues, partiendo de lo de arriba, que es una identidad vectorial, cuando digo eso me refiero a que lo que hay arriba básicamente son matemáticas, y metiendo dentro de los paréntesis rotacional de y rotacional de h, la ecuación de Maxwell correspondiente, llego a esta expresión de H. Esta expresión que tenéis ahí es básicamente el teorema de Poynting en el dominio del tiempo y de forma diferencial, ¿vale? Luego os hablaré un poquito más de ello. Es una igualdad, ¿vale? El hecho de que sea una igualdad significa que de alguna manera lo que ocurra a la derecha, ¿vale? Que sea más grande, más pequeño, positivo o negativo, implica que a la izquierda ocurre exactamente igual, ¿vale? Entonces, cuando se habla de ecuaciones de conservación de la energía, es muy normal que aparezcan igualdades. De hecho, pasa siempre, ¿no? Incluso cuando tú estudias la ecuación de continuidad de la carga, pues también pasa algo parecido. La carga que atraviesa la superficie tiene que ser igual a menos la derivada de la carga almacenada respecto al tiempo. Siempre aparecen cosas parecidas a esto, ¿vale? Eso es algo bastante general. Bueno, como yo digo siempre, yo solamente me sé dos teoremas integrales, el teorema de Stokes y el teorema de Gauss. Bueno, pues aquí el que hay que aplicar es el teorema de Gauss. Si uno aplica el teorema de Gauss, que relaciona integrales sobre un volumen con la integral a través de una superficie cerrada, llega a una expresión como esta. Aquí me voy a tirar un ratito, ¿vale? Entonces, vamos a empezar poco a poco a intentar entender cómo se aplica aquí el teorema de Gauss y qué sentido tiene la expresión a la que, ¿vale? Entonces, no hay que intentar entenderlo ahora de un vistazo. Eso lo vamos a hacer ahora y le vamos a dedicar un rato. Primero, a recordar los aspectos fundamentales del teorema de Gauss, ¿vale? Lo que voy a decir ahora es importante porque una parte significativa del teorema de Poynting en su forma integral tiene mucha relación con entender lo que significa el teorema de Gauss. Entonces, las dos cosas están unidas. El teorema de Gauss es pues, un teorema matemático, lo que vamos a estudiar aquí es un problema físico, pero lo cierto es que existen muchas relaciones. Entonces, para los que no se acuerden, mirad, en el teorema de Gauss, algo súper importante era la definición de un volumen, ¿vale? El teorema de Gauss aparecen integrales de 3 gusanillos diferencial de V. Eso es una integral de volumen. Entonces, cuando uno aplica el teorema de Gauss, en una parte del teorema de Gauss hay un volumen, ¿vale? Ese volumen encierra en su interior algo, ¿vale? Es eso, es un volumen. Y hay otro concepto asociado que es una superficie cerrada. La superficie cerrada es la superficie que encierra ese volumen que estoy definiendo. Y si os dais cuenta, están íntimamente relacionados. ¿Qué es el volumen? Dice, bueno, pues el volumen es lo que hay dentro de la superficie cerrada. ¿Y qué es la superficie cerrada? Dice, bueno, pues la superficie que cierra el propio volumen. Entonces, la superficie y el volumen están íntimamente relacionadas entre sí. No son dos cosas distintas, ¿vale? La superficie y el volumen están directamente relacionados entre sí. Una cosa importante, la superficie, a priori, debe ser una superficie cerrada. ¿Qué es una superficie cerrada? Bueno, pues una superficie cerrada es algo que tiene un volumen dentro y fuera. Eso es una superficie cerrada. Entonces, un vaso no es una superficie cerrada. ¿Por qué? Dice, hombre, el vaso tiene el agua dentro y fuera no hay agua, sí, lo que queráis. Pero tú puedes ir con tu dedo desde la parte de fuera del vaso a la parte interior sin atravesar ninguna superficie, ¿verdad? Simplemente le tienes que meter el dedo por arriba del vaso. Es una superficie abierta. Ahora, si al vaso le ponéis una tapa, ¿qué es lo que ocurre? Pues que el vaso con la tapa encima es una superficie cerrada. ¿Por qué? Porque si quieres ir de fuera del vaso al interior, no te queda más remedio que atravesar la superficie. Que es lo que se hace cuando te ponen una tapa que tiene un objeto encima y le ponen la pajita, ¿no? Bueno, pues el vaso con la tapa encima es una superficie cerrada. Y para beber con una pajita, ¿qué es lo que tienes que hacer? Atravesar la superficie de arriba que pasó a hacer un agujerito. Entonces, superficie cerrada define
algo que es dentro y otra cosa que es fuera. Y para ir de dentro a afuera o de afuera a dentro tienes que atravesar la propia superficie. No puedes ir de dentro a afuera o de afuera a dentro sin atravesar la superficie en el caso de que la superficie sea cerrada. ¿Vale? ¿Aquí más o menos bien? Entonces, en los problemas de Poynting y en la definición del teorema de Poynting hay que tener muy claramente identificado cuál es el volumen en el que estamos estudiando el problema, cuál es la superficie que encierra ese volumen y en principio esa superficie tiene que ser una superficie cerrada. ¿Vale? Hasta aquí más o menos bien, ¿no? Me seguí. Dice, porque esto es muy importante. Esto es muy importante porque en la expresión del teorema de Poynting en su forma integral, no sé si se da cuenta de que tanto a la izquierda como a la derecha aparecen integrales. Entonces, esta superficie y este volumen no son cualquier superficie y cualquier volumen. Es la superficie cerrada que encierra este volumen de agua. Esa superficie y ese volumen están relacionadas entre sí. ¿Vale? No son una superficie en la que me dé la gana y un volumen en el que me dé la gana. No. En el momento que defino la superficie cerrada, el volumen queda definido automáticamente. Bien. ¿Qué significaba integral esta de dos gusanitos con círculo en medio? Bueno, pues esa era la integral calculada a lo largo de toda esa superficie cerrada. ¿Vale? Por eso está pues, ese circulillo ahí. Si fuera un cubo, sería algo así como calcular la integral de las 6 caras del cubo y luego sumarlas con su signo. ¿Vale? Eso es lo que quiere decir la integral con el gusanillo. ¿Vale? Sería el equivalente a, si fuera un cubo, pues calcular el resultado de la integral en cada una de sus caras y luego sumarlo con el signo correspondiente. Bien. Integral de una cantidad, E por H, diferencial de S. Vamos a las unidades, ¿vale? Las unidades siempre nos ayudan. E por H tenía unidades de vatio partido metro cuadrado. Esas eran las unidades de E multiplicado por H. Pero claro, si esto lo multiplico por metro cuadrado, que son las unidades de diferencial de superficie, y luego integro, lo que me quedan son unidades de vatio. Eso quiere decir que la parte izquierda de la igualdad tiene unidades de vatios. E por H tiene unidades de vatio partido metro cuadrado, el diferencial de superficie tiene unidades de metro cuadrado. Cuando multiplico las dos cosas, las resultantes son vatios. Así que la parte izquierda de la igualdad tiene es un término de potencia. ¿Vale? Por eso se mide en vatio. Sería, básicamente, esta parte izquierda de la igualdad, la potencia electromagnética neta que atraviesa la superficie. ¿Vale? Esto que tenéis aquí es la potencia electromagnética neta que atraviesa la superficie. Bien. ¿Por qué hablo de neta? De esto ya os he hablado antes. Esa integral de la izquierda en realidad no es más que una integral de flujo. Lo que hay dentro de la integral es una densidad, en este caso densidad de potencia. Lo que atraviesa la superficie, ¿vale? Es el flujo de potencia, y el flujo de potencia sumado a lo largo de toda la superficie es la potencia neta que atraviesa la superficie. ¿Y por qué hablo de neto? Bueno, pues, porque si en un sentido van 5 y en el sentido contrario van 3, 5 menos 3 da 2. Entonces, cuando hablo de neto, quiero decir que se suma a lo largo de toda la superficie la magnitud de por H con el signo correspondiente. ¿Vale? Hay que sumarlo todo con el signo que le toca. Entonces, E por H, ¿qué es? Densidad de potencia que atraviesa la superficie en cada punto. ¿De qué potencia? De potencia electromagnética. Bien, ¿qué es la integral de superficie de por H diferencial de S? Es la potencia electromagnética neta que atraviesa toda esa superficie. ¿Vale? Eso es la integral de E por H diferencial de S. Esto de aquí, ese signo menos,
lo explicaré después, ¿vale? De momento lo único que quiero deciros es que no es un guión para señalar que la fórmula empieza ahí, ¿vale? Eso es un menos, ¿vale? Es no negativo. Bueno, ¿qué importancia tiene el haber echado un rato en hablar aquí de que el término de la izquierda es potencia? Bueno, pues tiene cierta importancia porque, claro, es que si lo de la izquierda es potencia, y esto es una igualdad, ¿qué es lo que tiene que ser lo que hay a la derecha? Pues también tiene que ser potencia, es que no nos queda otra. Entonces, si lo que hay a la izquierda de la igualdad es potencia, lo que hay a la derecha también tiene que ser potencia. Y como tú solamente puedes sumar cosas que tengan las mismas unidades, eso quiere decir que este primer término es potencia, este segundo término es potencia, y este tercer término también es potencia. ¿Vale? Así que, a partir del E por H que tiene, cuando se integra sobre la superficie, unidades de vatios, uno llega a la conclusión de que todo lo que hay a la izquierda, todo lo que hay a la derecha también tiene que tener unidades de vatios. Todo lo que hay a la derecha es potencia. ¿Vale? Bien. Ahora vamos a ir término a término, ¿vale? Primer término, segundo y tercero. Vamos a empezar por este. El primero de ellos. Aparece derivada respecto al tiempo de la integral de volumen de S por el módulo al cuadrado del campo partido por 2, ¿no? Aparece esa cosa infernal. Bien. Hay un montón de cosas de las de física que, aunque se os hayan olvidado, son útiles. La potencia es trabajo partido tiempo, ¿vale? Eso sonará de vuestros tiempos de instituto. El trabajo o energía en función o variando con el tiempo, eso es lo que da la potencia. Pues fijaos, si derivada de lo que hay entre corchetes respecto al tiempo es potencia, lo que hay aquí dentro, ¿qué es? Pues lo que hay dentro tiene que ser energía. Porque la derivada de la energía con respecto al tiempo es la potencia. De hecho, si las unidades de la potencia son vatios, os explicaban en el cole, vatios son julios partido segundo, donde julios son las unidades de la energía. Entonces, lo que hay entre corchetes aquí es energía. Y en el segundo término, exactamente igual. Lo que hay dentro de los corchetes tiene unidades de energía. Básicamente porque la variación de la energía con el tiempo es justamente la potencia. Vale, hasta aquí más o menos bien, ¿me seguís? Pues mirad. Epsilon por módulo de al cuadrado partido por 2, ese término que tenéis a la izquierda, es la energía magnética almacenada en el volumen. Y este término de aquí, la integral de volumen de mu por módulo de al cuadrado partido por 2, esto de aquí, es la energía magnética almacenada en el volumen. Así que lo que hay dentro de cada uno de los corchetes es la energía eléctrica, sería a la izquierda, o la energía magnética, el segundo término, almacenada en el volumen. Bueno, todo esto es muy fácil, parece muy complicado, pero en realidad es que yo creo que lo habéis estudiado ya todo, porque vosotros sabéis calcular la energía almacenada en un condensador, la energía almacenada en un inductor. Bueno, pues esa energía almacenada en el condensador y en el inductor son básicamente este término de aquí y este término de aquí, ¿vale? Claro, un condensador básicamente lo que hace que es condensar, acumular carga eléctrica. Entonces, si el condensador está acumulando carga eléctrica, ¿vale? Esto de aquí se corresponde con la energía que ha acumulado. Y depende de epsilon, que es el material del dieléctrico que hay entre las láminas del condensador. Imaginaos que es un condensador de placas paralelas. Pues depende del material que hayas puesto entre las placas y depende del campo eléctrico del interior del condensador. Claro, no ha fastidiado, ¿no? Es decir, cuanto mayor sea ese campo, mayor es la energía eléctrica acumulada en el condensador. Y con el inductor 3/4 de lo mismo, ¿vale?
Cuanto mayor sea el campo magnético, mayor sea también la energía almacenada. Y claro, como todo esto son integrales de volumen, cuanto más grande sea el condensador, ¿qué es lo que suele ocurrir? Porque es capaz de almacenar más carga, ¿no? Bueno, pues eso directamente está integrado de volumen. De hecho, los condensadores que quieren que almacenen mucha carga son típicamente bastante grandes. ¿Vale? Por eso aparece ahí la integral de volumen. Así que, ¿cómo se lee este sumando o el siguiente? Pues el sumando completo, entero, se lee como la variación de la energía eléctrica almacenada en el volumen, primer sumando, segundo sumando, variación de la energía magnética almacenada en el volumen. ¿Vale? Esa es la traducción al lenguaje de persona normal. Si nos olvidamos de la parte matemática, este sumando de aquí representa la variación de la energía eléctrica almacenada en el volumen y el segundo sumando representa la variación de la energía magnética almacenada en el volumen. ¿Vale? Bueno, una vez más, todo esto es complicado, queda muy abstracto, pero imaginaos que yo hago algo así. Vamos a hacer una cosa sencillita. Imaginaos que yo os pongo un circuito como este. Lo que hay a la izquierda es una pila y lo que hay a la derecha es un condensador. ¿Vale? Y ahora yo rodeo el condensador, lo rodeo de una superficie cerrada. De manera que en el interior del condensador, en el interior de esa superficie cerrada, en este volumen, lo único que hay es el condensado. ¿Vale? Pila, condensador, y cojo una superficie que solamente rodea al condensador, no rodea a la pila. Ahora, te vas al laboratorio, haces este experimento y ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que el condensador empieza a cargarse. ¿Qué significa que el condensador empieza a cargarse? Quiere decir, básicamente, que la derivada respecto del tiempo, de la integral de volumen, de esto de aquí, quiere decir que esto es mayor que cero. Porque como el condensador se está cargando, cada vez tengo más campo eléctrico en el interior del condensador. Entonces, esto lo que quiere decir es que el condensador se está cargando. Cuando el condensador se está cargando, la derivada con respecto al tiempo es mayor que cero. Entonces, uno tiene esa expresión endiablada de ahí, pero lo puede reducir a algo muy sencillo que sí que sabes ya. Y es que si tú pones una pila y un condensador, el condensador se carga. ¿Vale? Bueno, pero podemos decir más cosas. Imagínate que tú estás aquí, mirando el condensador. Y dices, ostras, el condensador se está cargando. ¿Vale? Y te pones a buscar por todo el volumen quién está cargando el condensador. ¿Vale? Y si el condensador se está cargando, alguien le estará aportando la energía necesaria para que se cargue. Y tú te pones a recorrer todo este volumen y no encuentras ninguna pila. ¿Cuál es tu conclusión? Dice, hombre, más fácil que un zapato. La energía electromagnética tiene que venir de fuera. Bueno, pues eso es lo que nos dice el primer término del teorema de Poynting. Si el condensador se está cargando y no hay ninguna pila en el interior del volumen, lo que tiene que ocurrir es que la energía electromagnética necesaria para que el condensador se cargue tiene que venir de fuera del volumen. ¿Vale? De hecho, viene de la pila que está ahí y que no está contenida dentro del volumen. Bueno, pues eso es lo que significa esa parte izquierda de la igualdad. Es más, este ejemplo nos sirve hasta para entender los signos. ¿Por qué? Porque si el condensador se está cargando, esta derivada es positiva. Es decir, si el condensador se está cargando, esto es positivo. Bueno, pero como es una igualdad, si el condensador se está cargando, menos la integral de superficie de I por H, esto también tiene que ser mayor que cero.
Porque es una igualdad. Si la parte de la derecha de la igualdad es positiva, la de la izquierda pues también tiene que ser positiva. ¿Vale? Es decir, que cuando entra energía de afuera hacia adentro del volumen, ¿vale? Cuando entra energía de fuera hacia adentro, la parte izquierda de la igualdad tiene que ser positiva. Cuando entra energía de fuera hacia adentro del volumen, la parte izquierda de la igualdad, completa, con el signo menos, la parte izquierda de la igualdad tiene que ser positiva. Mira, esto mismo os lo podría explicar con el segundo sumando, yo creo que no merece la pena, ¿no? Si cambio el condensador por un inductor, todo lo que he dicho sigue siendo verdad, ¿vale? O sea que no voy a volver a repetirlo todo porque en el caso del inductor es lo mismo. Lo que sí que quiero ahora es irme a ese último término, porque ese término que hay al final es un poquito especial. Oye, si voy muy rápido, esto es complicado, me lo decís, ¿vale? O sea, no hay prisa. Esto de pointing es importante. Pues si en algún momento me acelero o algo no queda claro o tal, me lo decís y vuelvo a empezar, ¿vale? Porque si esto lo entendéis bien al principio, el resto del tema es solo matemática. Pero no es complicado conceptualmente si esto se entiende. Vale. El último término. A ver, ¿cuántos elementos de circuito conoces? Dice, hombre, pues condensador, ya que me lo he puesto antes, vale, pues está ahí. Bueno, el inductor, también me lo he dicho antes, es esta. Dice, bueno, pero también conozco las resistencias. Y bueno, pues esto es a decir, también sé lo que es una pila, ¿vale? En esta expresión tiene que estar todo. ¿Por qué? Pues porque la teoría de circuitos es básicamente una simplificación de la teoría electromagnética. Entonces, todos los elementos de circuitos básicos que conocéis de una u otra forma tienen que estar aquí dentro. Este término de aquí es la variación de la energía almacenada en un condensador, vamos a decir así. Este es un inductor. Pero ¿dónde está la R, la resistencia? ¿Y dónde están las pilas? ¿Dónde están los generadores? Bueno, pues tanto las pilas como los generadores están en este término de aquí. ¿Vale? Sigo con el ejemplo de circuitos, porque yo creo que ayuda mucho. Imaginaos que en el ejemplo que os he puesto antes, llega un momento en el que quito esta parte y lo que me queda es un condensador cargado. Esto de aquí lo que está representando es un condensador y el más significa que está cargado, ¿vale? Eso cuando lo estudiabais en circuito os decían, un condensador cargado pues lo puedo resolver porque hay unas condiciones iniciales, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero a mí, a todos los efectos, lo que he hecho ha sido cargar ese condensador, luego he quitado la pila y el condensador sigue cargado hasta que no se descargue. Y ahora el condensador no se me ha ocurrido mejor idea que poner una resistencia a los bordes. ¿Qué pasa cuando un condensador cargado le pones una resistencia a la borda? Es decir, pone una corriente y el condensador ¿qué hace? Se descarga. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Tiene que pasar eso, no puede pasar otra cosa. ¿Sí? Vale. Entonces, vamos a centrarnos en este ejemplo de aquí. Y voy a hacer lo que tengo que hacer siempre. Defino una superficie cerrada y en este caso esa superficie cerrada la defino alrededor de todo el problema. El condensador más la resistencia. ¿Vale? Bien. El condensador queda caracterizado por este segundo sumando. Pero ese segundo sumando ahora lo que intenta representar es que el condensador se está descargando. O lo que es lo mismo, que el condensador está perdiendo energía almacenada. Así que ahora, la integral del volumen diferencial respecto del tiempo, esto de aquí, es menor que 0.
Acordaos, la derivada con respecto al tiempo lo que representa es la variación de la energía almacenada en el condensador con el tiempo. Y como el condensador se está descargando, la derivada tiene que ser negativa, menor que cero. ¿Vale? Bueno, pues, esto es negativo. ¿Sí? ¿Dónde se disipa toda la energía del condensador? Se disipa en la resistencia. ¿Vale? Es decir, toda la corriente circula por la resistencia y se va disipando. Así que este término, la integral de volumen de J por E, es distinto de cero. ¿Vale? Pero lo que se descarga más el último término, el resultado de estas dos cosas, tiene que ser nulo. ¿Y por qué tiene que ser nulo? Dice, hombre, porque toda la energía del condensador se está disipando en la resistencia. Por esta superficie ni estoy inyectando energía electromagnética, ni estoy extrayendo energía electromagnética. Nada pasa a través de esa superficie. El flujo de energía electromagnética a través de esta superficie es cero. Entonces, claro, insisto, esto es una igualdad. Si este término vale cero, este término es negativo, no he dibujado ningún inductor, o sea que vamos a suponer que este término es cero. Este término no le queda más remedio que ser como positivo. Porque es la única forma de conseguir que el balance de potencia se cumpla. Esto de aquí está modelando a la resistencia. Bueno, pues, en realidad, podemos ver que cuando ese término modela la resistencia, eso siempre tiene que ser positivo. Pero lo podemos ver de una forma muy tonta. ¿Os acordáis de que, eso lo definimos al principio, J es sigma por E? La densidad de corriente superficial es la conductividad multiplicada por el campo. ¿Vale? Bueno, pues si esto lo sustituís aquí, os queda la integral de volumen de sustituyo J por sigma por E. Esto siempre es mayor que cero. O dicho de otra manera, una resistencia solamente disipa potencia. Una resistencia no aporta potencia al sistema. Entonces, cuando ese término modela una resistencia, entendiendo como resistencia un elemento del circuito que presenta pérdidas ósmicas, lo que te queda tiene que ser necesariamente siempre positivo. Porque sigma, que es la conductividad, es positivo, y porque el campo al cuadrado, pues la mitad tiene que dar un número positivo. Entonces no te queda otro. ¿Vale? Un pequeño comentario. Aquí pongo muchas veces módulos, pero no porque sean números complejos, es porque es el módulo del vector. ¿Vale? Los vectores, todo lo que tiene flechita arriba, tú lo puedes calcular en el módulo, ¿no? Raíz cuadrada de parte real al cuadrado por parte imaginaria al cuadrado. Bueno, por eso pongo aquí los módulos, no porque esto sea complejo, ¿vale? Sino porque me estoy refiriendo al módulo del vector. Así que, en este problema de aquí, lo que nos dice el teorema de Poynting es toda la energía almacenada que se pierde en el condensador se gasta en la resistencia. ¿Y de qué manera se gasta? Bueno, porque este término de aquí es mayor que cero. Es la hora. Una última cosa, ¿vale? Antes del descanso. La energía, en tamaños pequeños de las cosas, la energía ni se crea ni se destruye, ¿vale? Entonces, la energía electromagnética que se pierde en la resistencia no se pierde en la nada, se transforma en cambio. ¿Vale? Entonces, este último término lo que representa es el cambio de energía electromagnética a otro tipo de energía diferente. Por ejemplo, en forma de calor es lo mismo que decir que lo que quiere hacer es que las moléculas de la resistencia se muevan, vibren. Y esa vibración es lo que aumenta la temperatura de la resistencia. Entonces, este último término lo que representa es cómo se intercambia la energía electromagnética por otro tipo de energía o al contrario. Y en el caso de la resistencia, la energía electromagnética se está transformando en calor. La resistencia se calienta.
Bueno, lo dejamos aquí, ¿vale? Después no es tanto recordar la expresión como recordar lo que significa, y luego lo otro es evidente. El diablo está en los detalles, ¿vale? O sea, yo sé que es complicado, pero ayuda mucho intentar asemejarlo todo a ejemplos sencillos de los que ya conocemos. Porque lo queramos o no, esta es una ley de conservación de la energía, ¿vale? Lo que se gasta en un sitio es porque ha venido de otro sitio, y si algo parece que ha venido de la nada es porque ha atravesado la superficie que cierra el problema desde fuera, que no tiene mucho más. Lo que pasa es que la matemática lo complica todo un poco, en esencia es eso. Entonces, a ver si estamos de acuerdo. Vamos a hacer el repaso rápido de lo que hemos visto antes del descanso. La parte izquierda de la igualdad tiene unidades de potencia, vatios. E por H tiene unidades de densidad de potencia, vatios partido metro cuadrado, y cuando yo lo integro a través de toda la superficie cerrada que encierra el problema, lo que estoy calculando es la potencia neta que entra de fuera a adentro en el volumen o que sale de dentro hacia afuera en el volumen. El hecho de que la potencia neta sea entrante o sea saliente está relacionado con el signo de esa integral, ¿vale? Bien. Aprenderse los signos de memoria es muy complicado, ¿vale? Y desde luego en el examen siempre te surge la duda de cuál de las dos cosas es la correcta y luego coges la mala, ¿no? Eso nos ha pasado a todos. Entonces casi mejor no confiar en la memoria y ver si somos capaces de deducir. Este término de aquí era la energía eléctrica almacenada en el problema. En nuestra analogía a un caso muy sencillo, es el condensador cargándose. Entonces, si un condensador se está cargando, esta derivada es positiva, ¿sí? Y si la energía le llega al condensador desde fuera, la parte izquierda de la igualdad tiene que ser positiva cuando la energía va de fuera hacia adentro. Entonces, mejor que aprenderse de memoria si esto es positivo, negativo, cero, cualquier otra cosa, es empezar entendiendo qué significa este término. Este término es la energía eléctrica almacenada en el condensador. Si almacena cada vez más energía, significa que está entrando energía del sistema. Entra energía de fuera hacia adentro. Por lo tanto, si esto es positivo y entra energía de afuera hacia adentro, menos esta integral también tiene que ser positivo. ¿Vale? Es la mejor forma de recordar. Primer término lo podemos asociar a la carga en un condensador, aunque esto es más amplio que eso, pero en el caso más sencillo sería la carga en un condensador, si aumenta o disminuye con el tiempo. El segundo término pues tendría que ver con el campo magnético almacenado en el inductor, si crece o decrece con el tiempo. Y este tercer término es el término que está relacionado con cómo la energía electromagnética se transforma en otros tipos de energía o al contrario. Y yo de momento os he puesto el ejemplo solamente de la resistencia, ¿vale? En el caso de la resistencia, la energía electromagnética se transforma en otro tipo de energía. Entonces, esa energía es energía calorífica, que básicamente es mover las moléculas que forman el material de forma caótica, eso termina generando fricción y generando calor. Y en el caso de una resistencia, este término de aquí es siempre positivo. Vale. Ahora, si en el caso de una resistencia ese término siempre es positivo, uno se puede plantear qué signo debería tener ese término cuando lo que está modelando no es una resistencia, sino es un generador, es una pila. Claro, intuitivamente yo creo que uno lo puede ver. Si cuando la energía electromagnética se transforma en calor, esto tiene signo positivo, cuando la energía química almacenada en la pila se transforma en energía eléctrica, esto tiene que tener signo negativo. Así que si yo me imagino una pila, la pila va a tener el término integral de V de E por J diferencial de V, lo vamos a tener menor que 0. Y hago hincapié en esto, porque por la definición de signo que estamos usando, no es evidente. La pérdida de potencia la estoy poniendo con un signo positivo, la generación de energía electromagnética la estoy poniendo con un signo negativo. Pero así debe ser. Vamos a ver. Una pila.
la resistencia, ¿vale? Y eso está solo en el mundo. ¿Qué es lo que hace la pila? Pues hace que circule una corriente y que esa corriente que circula por el circuito se disipe fundamentalmente en la resistencia y que la resistencia se caiga. Rodeo todo esto de una superficie cerrada. Bueno, pues aquí no hay condensador, aquí no hay inductor y aquí no me llega nada de energía ni de fuera ni de dentro. Entonces, la única fuente de energía está en el interior del volumen y es la pila, y la única fuente de pérdida de energía electromagnética está dentro del volumen y en la resistencia. Así que, si esto de aquí tiene signo positivo, esto de aquí tiene que tener signo negativo, ¿vale? Y eso es básicamente lo que pasa. El término del final, esa integral del final, puede significar varias cosas. Puede significar que hay elementos de circuito, como la resistencia, que hacen que se pierda energía y que la energía electromagnética se transforme en calor. O también puede significar que tienes una pila y la energía química almacenada en la pila se está transformando en energía electromagnética. Así que ese último elemento, dependiendo de lo que tengas dentro de tu volumen, puede tener signo positivo, puede tener signo negativo, o si tiene varias cosas lo puedes descomponer en varias partes y en unas partes tiene signo positivo y en otras signo negativo. Por eso ese término es tan peculiar, porque lo que modela es el intercambio de energía electromagnética con cualquier otro tipo de energía. Y como lo que modela es el intercambio de diferentes tipos de energía, puede ser positivo si la energía electromagnética se hace más pequeña o negativo si la energía electromagnética se hace más grande. ¿Vale? Entonces, flujo neto de potencia que atraviesa el volumen. Energía electromagnética almacenada. ¿Crece o decrece? Bueno, pues esta es energía electromagnética, pero solamente en el campo eléctrico. ¿Crece o decrece? Este de aquí es energía magnética almacenada en el volumen, se hace más grande, más pequeña. Y este término de aquí es positivo para la resistencia y negativo para las pilas. ¿Vale? Y eso modela, en principio, cualquier problema electromagnético que nos podamos imaginar. Es decir, esto contiene toda la información necesaria para modelar un problema electromagnético. No tenemos que ser un problema de circuito. Esto te sirve también para modelar un problema de radiación. Imaginaos que tienes una antena, ¿vale? Y la antena la tienes conectada a un generador y lo que quiera que sea. Y esa antena radia energía. Y a la antena le estás inyectando una determinada potencia. Bueno, pues si tú sumaras toda la potencia radiada por la antena, toda la potencia radiada por la antena coincidiría con la potencia que le estás inyectando. Y calcular toda la potencia radiada por la antena es sumar lo que va por aquí, lo que va por aquí, lo que va por aquí, y así sucesivamente. Es decir, la potencia total que se inyecta a la antena se tiene que corresponder con toda la potencia radiada. Pero claro, aquí pasa una cosa. Aquí estás en mitad del aire. ¿Qué es lo que está transmitiendo la energía de la antena a puntos muy lejanos? Pues el campo E y el campo H generado por la antena. Pero si tú te vas muy lejos de la antena, vas a este punto de aquí. Aquí lo que tendrás es un campo E y un campo H generado por esa antena. Ese campo E y ese campo H en ese punto se corresponderá, por ejemplo, con un punto determinado del espacio del tipo lorentziano que estudiamos en el tema anterior. Bueno, pues, si conoces el campo E y el campo H generado por la antena, eres capaz de calcular la potencia total radiada por la antena. Eres capaz de calcular qué fracción de potencia va por este camino, qué fracción de potencia va por aquí o qué fracción de potencia va por ahí. ¿Vale? Y eso lo puedes hacer, básicamente, porque la antena genera unos campos E y H. E integrando esos campos electromagnéticos en una superficie cerrada, eres capaz de hacer todos los cálculos de potencia que tú quieras. ¿Vale? Entonces, esto que os estoy explicando no sirve solamente para la resistencia, al condensador y al inductor, no solo para eso. Es que esto te permite también hacer cuentas sobre cuál es la potencia radiada por una antena e incluso eres capaz de saber
en qué direcciones del espacio radia más potencia y en qué direcciones del espacio radia menos potencia. ¿Por qué? Pues imaginaos ahora que tenéis vuestra antena y vuestra antena la habéis diseñado para que hacia este lado lo radie todo y hacia este lado muy poquito. Pues si vosotros ponéis una superficie aquí y una superficie en el otro lado, os daréis cuenta de que la integral de E por H diferencial de S hacia este lado es muy grande, hacia este lado muy pequeña. Entonces, comparando la energía, o la energía por unidad de tiempo, la potencia, que va en diferentes direcciones del espacio, tú eres capaz de saber en qué direcciones del espacio una determinada antena está radiando más potencia o menos. Y todo eso es básicamente porque la antena emite campos electromagnéticos E y H, y para calcular la potencia es lo único que necesito, E y H, en una superficie determinada. Entonces el teorema de Poynting se utiliza para muchas cosas, y el electromagnetismo es muy importante, por eso se dedica un tema completo a esto, ¿vale? Bueno, como siempre el diablo está en los detalles, así que ahora hay unas cuantas referencias a las que no hay nada nuevo, simplemente para que cuando vayáis a casa a estudiar, pues os pueda resultar más fácil. Ahí arriba está la definición de los signos, sobre si los flujos de potencia son salientes o entrantes. Es lo mismo que os he explicado antes, ¿vale? No hay ninguna diferencia. Simplemente está escrito para que nadie se equivoque por si lo ha copiado mal o lo que sea, ¿vale? Pero aquí no hay más información que esa, ¿vale? Directamente te define cuándo los flujos de potencia son salientes o entrantes. Aquí está el recordatorio de que el campo eléctrico y el campo magnético son perpendiculares entre sí, ¿vale? Por siempre. El campo eléctrico es perpendicular a E por H, el campo magnético es perpendicular a E por H. Imaginaos que yo tengo una superficie cerrada, como este dibujillo de aquí, y me centro en esta cara que tengo dibujada en azul, ¿vale? Fijarme en algo. Cojo un rectangulito de esa cara, eso lo llamo diferencial de S. Ese diferencial de S que estáis viendo ahí es un vector orientado. ¿Qué significa un vector orientado? Que tiene una determinada dirección. Bueno, pues E y H, imaginaos que están contenidos en el plano que he dibujado en azul. E por H conjugado es perpendicular y apunta en dirección perpendicular a E y en dirección perpendicular a H. Imaginaos que la pizarra yo dibujo esto. Esto está bien dibujado porque el E y el H son perpendiculares entre sí, es decir, aquí no he hecho ninguna barbaridad, aquí no hay aproximación de nada, el E y el H son perpendiculares entre sí. Bueno, si yo os preguntara hacia dónde va la energía de la onda electromagnética formada por esos vectores E y H, pues tendría que ir en dirección perpendicular a la pizarra. Eso es lo que estoy diciendo. Entonces, los campos electromagnéticos se llaman campos transversales porque tanto el campo E como el campo H son perpendiculares a la dirección de propagación de la energía. Y curiosamente, E por H apunta en la dirección en la que se propaga la energía. ¿Vale? Así que, en el caso del dipolo hertziano, si os acordáis, el campo H y el campo E apuntaban en dirección phi y en dirección θ. Cuando yo haga el producto vectorial de E por H para el dipolo hertziano, y deberéis intentar hacerlo porque es muy fácil, cuando calculéis para campo lejano E multiplicado por H para el dipolo hertziano, os vais a dar cuenta de que ese E multiplicado por H apunta en dirección radial. Pero es que es lo que os decía al principio de la clase, todo el mundo entiende que la antena emite energía que se aleja de la antena en dirección radial. Entonces, tiene sentido, todo cuadra, con que E por H, cuando lo aplicas al dipolo hertziano, tenga dirección justamente radial, tenga dirección radial. Entonces, os dejo propuesto para casa que cojáis la expresión del dipolo hertziano, campo lejano, ¿vale? Solo para el campo lejano, multipliquéis E por H y veáis la pinta que tiene el resultado de eso. Y os dais cuenta de que el producto de E por H efectivamente apunta en dirección R, en dirección radial, en el caso del dipolo hertziano. Por lo que es lo mismo, la energía que emite la antena tiende a
alejarse de la antena en dirección radial. La energía apunta en dirección radial considerando que la antena está en el origen. ¿Vale? Normal, bueno, esto puede cambiar, pero es muy habitual utilizar para el vector de Poynting, ese E por H, utilizar una S. Pero claro, es que las superficies también se denotan con la letra S, es un poco lío, ¿vale? Entonces, la flechita no te ayuda, ¿por qué? Porque el diferencial de superficie con flechita pues, también tiene flechita arriba. Entonces, uno lo tiene que entender en ocasiones por el contexto, pero en cualquier caso, cuando es el vector de Poynting, intento ponerlo como una negrita, un poquito más gordo, simplemente para que te des cuenta de que no es una superficie, ¿vale? De manera que la integral de S, diferencial de S, esto es vector de Poynting y esto es superficie, ¿vale? Entonces, de aquí en adelante, yo voy a utilizar como letra para el vector de Poynting la S mayúscula con flechita encima. ¿Qué significa el vector de Poynting? Entonces, es la densidad de potencia electromagnética, ¿vale? Y además está orientado en la dirección en la que se propaga la energía. Claro, el vector de Poynting es un vector. Como el vector de Poynting es un vector, tiene que tener una orientación. La orientación en la que apunta el vector de Poynting es la de propagación de la energía. Y lo que significa, en cuanto a sus unidades, es densidad de potencia, vatios partido metro cuadrado. Así que en cada punto del espacio, si tú miras el vector de Poynting, lo que verás es una flecha. Y la amplitud de la flecha estará relacionado con la densidad de potencia en ese punto. Y la dirección en la que marca la flecha, en la que apunta la flecha, está relacionado con en qué dirección está fluyendo la energía electromagnética. Eso es lo que significa el vector de Poynting. Así que, flechitas pequeñas, densidad de potencia muy pequeña. Flechita enorme, densidad de potencia muy grande. Y la dirección en la que apunta es la dirección en la que se mueve la energía, ¿vale? Si se mueve hacia allá, la dirección en la que quiera que apunte el vector de Poynting es la dirección en la que se propaga la energía en ese punto en concreto en el que estás estudiando el vector de Poynting. Y ahora, el flujo de potencia en una superficie, ¿cómo se calcula? Dice, hombre, pues multiplico el vector de Poynting por la superficie e integro. Siempre que se calcula un flujo, y esto lo vimos también en el primer tema, en el tema de Faraday, siempre que se calcula un flujo, es muy importante darse cuenta de que el cálculo del flujo requiere operar con vectores, es decir, esta S tiene flechita, la del vector de Poynting, y esta otra S también tiene flechita, ¿vale? La de la superficie. Entonces, cuando uno calcula un flujo, lo importante es que si el flujo quiere que sea máximo, el flujo tiene que tener la misma orientación que la superficie, y si la superficie y la energía están giradas entre sí 90 grados, no aportan nada a la integral de flujo, ¿vale? Porque si el ángulo que forman es 90 grados, es módulo de uno por módulo del otro por el coseno del ángulo que forman. Si el coseno de 90 es 0, pues no aportan nada. Entonces, lo importante, como siempre que uno trata con el flujo, es no olvidarse de que la dirección en la que apunta la magnitud a la que estás calculando el flujo importa, ¿vale? La dirección con respecto a la superficie. Bueno, esto de aquí es un ejemplo muy tonto. Imaginaos un cilindro metálico. En ese cilindro metálico, el borde del cilindro está hecho de conductor eléctrico perfecto por el cual no puede, por definición, atravesar la energía electromagnética. Así que, en este cilindro metálico, a través de la superficie lateral del cilindro, no puede haber ningún flujo de energía electromagnética, por definición. ¿Vale? Bueno, pues, cuando yo tengo la integral de superficie de E por H diferencial de S, en el caso del cilindro, esto lo puedo poner como la suma de la cara lateral más las capas. Bueno, pues a través de la cara lateral no puede haber nada.
Entonces, si yo quisiera estudiar un problema como este, en términos de potencia, pues yo podría irme a mi teorema de Poynting, calcular la integral a través de una superficie cerrada que coincide con el propio cilindro y darme cuenta de que, como las paredes del cilindro son metálicas, nada puede atravesar esta pared lateral. La tapa de entrada y la tapa de salida, esas no están cubiertas de ningún tipo de metal, están abiertas, pero el borde es como si fuera una tubería metálica. Vale. Así que solamente me quedaría la parte de la integral de las tapas. Seguimos. Imaginaos que yo por aquí le meto una cierta cantidad de densidad de potencia que es la misma en toda la superficie, ¿vale? Entonces, la potencia que le estoy metiendo por esta cara de aquí, ¿cuánto vale? Dice, pues la densidad de potencia multiplicada por el área. Así que, esto de aquí es la integral de superficie de la capa 1 más la integral de superficie de la capa 2. Y esa integral de superficie es simplemente multiplicar la densidad de potencia por el área, porque estoy suponiendo que lo que está entrando es homogéneo, tiene potencia constante en todos los puntos. Vale. Pues, si lo que sale es igual que lo que entra, básicamente lo que estoy diciendo es que en el interior no hay nada que genere potencia, no hay nada que consuma potencia, o bien lo que he puesto ha sido el equivalente, yo qué sé, a una pila y una resistencia. Lo que se consume y lo que se disipa dentro es lo mismo. Pero el contenido neto de potencia a la entrada y a la salida es exactamente el mismo. Así que si ese tubo metálico está vacío, lo que entra y lo que sale tiene que ser exactamente igual. ¿Vale? Y eso equivale a decir que esto tiene que ser igual a 0. Bueno, y ahora, como siempre, el diablo está en los detalles. La normal a una superficie siempre apunta hacia afuera de la superficie. ¿Estáis de acuerdo? La definición de matemáticas de siempre. La normal a la superficie siempre apunta hacia afuera de la superficie. Pero claro, como una etapa está al principio y otra etapa está al final, la normal a la superficie de la etapa 1 apunta hacia allá. Y la normal a la superficie de la etapa 2 apunta hacia allá. Por lo que es lo mismo. Estas dos cantidades son iguales pero cambiadas de signo. ¿Y por qué son cambiadas de signo? Pues porque este tiene un vector unitario n y este tiene el vector unitario menos n, justamente al contrario, pero todo lo demás es igual. Entonces, cuando vayáis a calcular un problema de Poynting, incluso en un caso tan sencillo como este, que es muy fácil, lo que hay dentro son vectores y tenéis que tener cuidado con hacia dónde apuntan los vectores. Entonces, lo que entra es igual a lo que sale, eso está claro. Y ahora, ¿cómo es posible que si lo que entra es igual que lo que sale, la suma de lo que entra y lo que sale sea 0? Dice, hombre, es posible porque el vector normal a la superficie tiene signo contrario a la entrada y a la salida. Así que la magnitud es la misma y el signo es el contrario. Cuando vayáis a resolver problemas de Poynting, tened mucho cuidado a la hora de definir cuáles son las normales de la superficie, ¿vale? ¿Por qué? ¿Alguna vez he puesto alguna cosa como esta en el examen? Como una cuestión corta, como una cosa tonta, o sea, para que se haga rápido. Y hay un montón de gente que me ha dicho que el resultado de esto era que la integral de superficie cerrada a lo largo del cilindro era 2 veces lo que entraba. Y, oye, no puede ser. Si dentro no hay nada, eso quiere decir que todo lo que entra sale. ¿Cómo va a ser la integral a lo largo de la superficie cerrada 2 veces lo que entra? Si lo que entra es lo mismo que lo que sale, el neto es 0. ¿Vale? Si tú cobras 100 euros a la semana y te gastas 100 euros a la semana, pues el resultado neto es que en tu cuenta siempre hay 0 euros. Pues esto es exactamente igual. ¿Vale? Entonces, este término del teorema de Poynting lo que representa es
no todo el flujo electromagnético que atraviesa la superficie, sino el resultado neto de calcular ese flujo. Con lo cual, si lo que sale es lo mismo que lo que entra, el resultado neto es 0. Y para eso hay que tener mucho cuidado con los signos. Venga, me paro aquí un momentito. ¿Esto se ve más o menos? Entonces, en este problema de aquí, como lo que entra es igual que lo que sale, el resultado de la integral de superficie a lo largo de la superficie cerrada, el resultado de esto es nulo. Y para entender la matemática que hay detrás, simplemente hay que darse cuenta de que esta cara apunta hacia la izquierda, esta cara apunta hacia la derecha, como apuntan en sentidos contrarios. Los vectores normales también tienen sentido contrario, y los dos cosas tienen la misma magnitud, signo contrario, resulta nulo. Bien. Seguimos, una vez más. Esta transferencia es solo de repaso, solamente para ayudarnos a estudiar en casa. Estos términos de aquí, lo que miden es la variación de energía electromagnética almacenada en el volumen. Si es mayor que 0, cada vez se almacena más energía. Si es menor que 0, pues entonces se está perdiendo energía electromagnética que teóricamente estaba almacenada. Y este último término, la integral de volumen de por J, si es positivo, lo que significa que se está perdiendo energía calentando una resistencia, vamos a decirlo así. Y si es negativo, es que se está generando energía electromagnética inyectándola en el sistema, ¿vale? Entonces, lo que aquí no es intuitivo es que el signo positivo es se pierde energía electromagnética, el signo negativo es se gana energía electromagnética, ¿vale? Por eso digo que no es intuitivo. Hay que quedarse con que si se pierde energía electromagnética, el signo es positivo, y si se gana energía electromagnética, el signo es negativo. En cualquier caso, como confiar en la memoria es mala idea, para el caso de una resistencia, esto es sigma por E al cuadrado, pero es que esa cantidad siempre es positiva. Por lo cual, cuando uno ve esto, pues se da cuenta que realmente tiene que ser positivo para la resistencia. Por lo tanto, positivo cuando se pierde energía electromagnética. Bueno, ya para terminar con esto, yo trabajo sobre todo con el teorema de Poynting en su forma integral, ¿vale? Eso quiere decir, después de aplicar el teorema de Gauss. En su forma diferencial, que es esto que veis aquí, es la forma en la que se visualiza que esto es un teorema de conservación de la energía, pero ya digo que no es tan práctico para resolver problemas. Entonces yo normalmente siempre me voy a referir al teorema de Poynting como veis aquí arriba y no lo voy a poner en manera diferencial, ¿vale? Normalmente lo pongo así. En cualquier caso, esta expresión de aquí abajo se parece, guarda cierto parecido con cosas como por ejemplo la ecuación de continuidad de la carga. En la ecuación de continuidad de la carga, pues no sé si os acordáis, pero aparece una J y aparece la carga almacenada. Entonces, aparece derivada con respecto a T de la densidad de carga en el interior, y eso tiene que ser igual, y si os baja a este lado, a la divergencia de la J. Entonces, todas las ecuaciones de conservación típicamente tienen una forma como esa, que lo que quiere decir es que todo lo que se desaparece de dentro es porque se ha ido a través de la superficie, ¿vale? En el caso de las cargas, uno se imagina en su cabeza cada carguita como una bolita, y entonces lo ve muy claro. Todas las bolitas que desaparecen del interior atraviesan la superficie y una carga que se mueve es una corriente. Aquí cuesta un poco más de trabajo verlo quizás, pero la idea es la misma. Toda la energía que desaparece del interior del volumen ha desaparecido básicamente o bien porque ha atravesado la superficie o bien porque se ha transformado en otro tipo de energía, por ejemplo en calor. Vale, esa viene así. Bueno, llegados a este punto, casi toda la teoría del teorema de Poynting ya la tenéis. Es decir, si uno se estudia esto, entiende mucho mejor lo que viene a continuación. Lo único que pasa es que en todo este camino me he olvidado de una cosa para que la formulación matemática fuera más sencilla. ¿De qué me he olvidado? Pues me he olvidado de que esto es una aproximación a la realidad que solamente sirve desde el punto de vista ideal cuando las variaciones son muy lentas, o en esos dispositivos o son materiales que en realidad no existen, que tienen una respuesta instantánea. Entonces, las ecuaciones del teorema de Poynting que hemos estudiado tienen validez general si asumo que esto es verdad.
Pero si esto no es verdad, entonces las ecuaciones a las que hemos llegado le falta un componente importante. Y ese componente importante que le falta es más fácil verlo en el dominio de la frecuencia que en el dominio del tiempo. Os lo explico con un ejemplo, yo creo que se puede ver bien. Con las ecuaciones que hemos estudiado hasta ahora, no podéis explicar por qué el agua se calienta en el microondas. ¿Vale? Con las ecuaciones que hemos visto hasta ahora, puedes explicar por qué una resistencia se calienta. O por qué si tienes una estufa en casa de las típicas de resistencia, de esa cerámica, por qué eso se calienta. Eso lo puedes explicar con las ecuaciones que hemos estudiado hasta ahora. Pero no puedes explicar con el teorema de Poynting, tal y como lo hemos estudiado hasta ahora, por qué el agua se calienta en el microondas. Eso no lo podemos explicar con lo que hemos estudiado hasta ahora. ¿Y por qué no podemos explicarlo con lo que hemos estudiado hasta ahora? Pues básicamente porque en el electromagnetismo hay fundamentalmente dos mecanismos de pérdida. Un mecanismo es, hay una corriente que circula por un conductor, a eso se le llaman pérdidas ósmicas, que lo que hacen básicamente es que las cargas libres, en lugar de moverse linealmente, chocan con la estructura cristalina del propio material, eso provoca fricción y provoca que todo se caliente. Todo eso se modela con la sigma, con la conductividad. Pero existen otros mecanismos de pérdidas electromagnéticas que tienen que ver, por ejemplo, con que un campo variable con el tiempo deforma las moléculas del material. ¿Vale? Eso ya lo he comentado alguna vez, eso es lo que se conoce como pérdidas por polarización. Las pérdidas por polarización están directamente relacionadas con el hecho de que el material no tiene respuesta instantánea. Los materiales con respuesta instantánea, que por cierto no existen en la naturaleza, esto hace que pierdas la capacidad de modelar las pérdidas de los materiales dieléctricos. Si tú quieres modelar las pérdidas de los materiales dieléctricos, pues mucho me temo que no puedes asumir esto. Pero si esto no lo asumes, las ecuaciones en el dominio del tiempo son muy complicadas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Dice, mira, nos vamos a ir al dominio de la frecuencia, nos vamos a ir al régimen permanente sinusoidal. ¿Por qué? Pues porque solemos trabajar allí, ¿vale? A los telecos nos gusta el régimen permanente sinusoidal. Eso en sí ya sería un motivo. Pero es que además, el régimen permanente sinusoidal, estas ecuaciones, que son las correctas, las completas, las que tienen el término de convolución, estas se transforman en epsilon por e de manera natural sin ninguna aproximación. Básicamente porque una convolución en el dominio del tiempo se transforma en un producto en el dominio de la frecuencia. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, lo que hemos estudiado, en esencia igual, nos lo vamos a llevar en el dominio de la frecuencia. Y aparte de todos los términos que hemos estudiado, va a aparecer un término adicional que está relacionado con las pérdidas por polarización y potencialmente por magnetización del propio material. Y esas pérdidas que no están incluidas en el dominio del tiempo, en última instancia están relacionadas con que si tienes un campo variable con el tiempo, ese campo variable con el tiempo mueve las moléculas del material. Y ese movimiento de las moléculas del material al mismo tiempo que se mueve el campo, eso genera fricción y genera calor. Y es lo que pasa cuando metes un vaso con agua en el microondas. Las microondas que genera el magnetrón interaccionan con las moléculas de agua. Esa interacción con las moléculas de agua hace que las moléculas de agua se muevan. Y ese movimiento de las moléculas de agua al mismo ritmo que se mueve el campo electromagnético genera calor. El agua no se calienta como si fuera una resistencia. No se calienta porque el agua tiene una resistencia óhmica determinada. El agua se calienta, básicamente, porque el campo electromagnético variable con el tiempo hace que las moléculas vibren al mismo ritmo que el campo electromagnético externo. Y eso es lo que provoca que el agua se termine calentando. Entonces, vamos a ver cómo se pasa del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia en el caso del teorema de Poynting. Bueno, esto, pequeño repaso de cómo se pasa al dominio de la frecuencia. Entonces, como aquí todo el mundo se suele liar mucho con dominio del tiempo y dominio de la frecuencia y Poynting, de aquí al final, en toda la nomenclatura que he seguido, le he puesto una sub W a los campos, simplemente para que no os olvidéis de que estamos en el dominio de la frecuencia. Esto no lo he hecho en toda la asignatura hasta ahora. ¿Por qué lo he hecho ahora? Porque ahora es mucho más fácil confundirse, porque si uno mira las ecuaciones del teorema de Poynting, el dominio del tiempo y el dominio de la frecuencia son casi iguales, pero no son iguales.
Entonces, para que a nadie se le olvide que está en el dominio de la frecuencia cuando está estudiando, en las amplitudes fasores he puesto el subíndice W. ¿Vale? Esto no es nada distinto a lo que hemos hecho hasta ahora, solo que hasta ahora no le he puesto este subíndice porque no había mucho lugar a error. Pero aquí os podéis confundir. Entonces, para que nadie lo confunda, sobre todo cuando estéis estudiando, he puesto el subíndice W a las amplitudes complejas de los campos electromagnéticos. Si veis ese sub W, es que estamos estudiando el teorema de Poynting en el dominio de la frecuencia. ¿Vale? Pero solamente es para que no os liéis. ¿Vale? No es nada especialmente nuevo ni nada parecido, simplemente es que no quiero que os liéis. A ver, ¿qué se gana cuando se pasa del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia? Pues mira, lo que se gana es que ahora puedo modelar las pérdidas en los materiales eléctricos y en los materiales con permeabilidad magnética distinta de la del vacío. Es decir, introduzco una complejidad que es, tengo que trabajar con números complejos, pero al mismo tiempo puedo modelar muy fácilmente las pérdidas en un eléctrico. Bueno, pues eso es básicamente lo que se consigue. Además, las relaciones de D igual a epsilon por E, que en el dominio del tiempo eran solo aproximadas, aquí son exactas. Aquí no he hecho ninguna aproximación para llegar a esto. Simplemente la transformada de Fourier de esto, que es un integral de correlación, es un producto. ¿Vale? Bueno, pues con estas ideas es con las que se obtiene el teorema de Poynting en el dominio de la frecuencia. Bueno, ahora, cosillas que quiero que repasemos antes. Hay una parte aquí importante de nomenclatura y ponernos de acuerdo con el resto del mundo, ¿vale? Parte de esto os lo he explicado ya, pero es bueno volver a repetir. Epsilon es la permitividad dialéctrica del material. Y en el dominio de la frecuencia tiene dos partes. Epsilon prima, que significa lo mismo exactamente que continua, y epsilon segunda, que lo que hace es que modela las pérdidas del directo. ¿Vale? La parte imaginaria modela las pérdidas, la parte real pues significa lo mismo que esta. Nosotros en Teleco solemos poner aquí un signo menos. Los físicos a veces ponen aquí un signo más y lo que es negativo es la epsilon segunda, es un poco lío. Entonces, la mayoría de los libros manuales que vaya a manejar van a tener ahí el signo menos, ¿vale? Porque son más libros típicos de ingeniería. Entonces, simplemente hago esta aclaración por si en algún sitio veis que aquí ponen un más, ni me he confundido yo ni se han confundido, ¿vale? Y se pueden dar las dos definiciones y simplemente hay que ser consecuentes hasta el final con la definición. Pero en mi caso, aquí pongo un signo menos y la epsilon segunda es un número positivo. Más cosas. Yo os definí también en su momento, y lo voy a volver a hacer ahora, una cosa que se llamaba epsilon compleja. La epsilon compleja era una forma de meter en un único número tanto las pérdidas que provienen del dieléctrico como las pérdidas que provienen de los conductores. ¿Vale? Entonces, cuando se habla de las pérdidas de un material, pues muchas veces es difícil distinguir entre las pérdidas del dieléctrico y las pérdidas del conductor, y es muy común referirse a esa epsilon compleja. ¿Vale? E insisto, esto es completamente arbitrario, no haría falta hacerlo. Lo que pasa es que es muy común agrupar todas las pérdidas con independencia del origen que tengan en ese término, que es básicamente la parte imaginaria de ese dos. A esta epsilon no se le llama compleja, aunque sea compleja. La epsilon compleja, la epsilon sub c, se suele llamar a la que agrupa en la parte imaginaria la epsilon segunda y la pérdida de puntos. ¿Vale? A esto es lo que se le llama epsilon compleja, por eso le pongo el subíndice C. Bueno, pues con esa definición de la epsilon compleja, la ecuación de Maxwell correspondiente es así. ¿Vale? Básicamente estoy haciendo esto. Y meto aquí dentro
tanto la parte de la corriente de desplazamiento, que ya sabéis lo que es, como la parte de la corriente de conducción. Todo queda englobado en ese término epsilon sub c. Vale. Más cosas, de nomenclatura básicamente. Cuando vas a comprar una placa de circuito impreso para radiofrecuencia, ¿vale? Te vas a la tienda y dices, mire usted, quiero una tabla de circuito impreso para radiofrecuencias, ¿no? Me parece muy bien. Debe haber un dato, o sea, ¿para qué lo quiere o qué? Entonces, cuando vas a comprar, los números que te piden son, típicamente, la epsilon prima, ¿vale? Tú le vas al catálogo de placas y te piden la epsilon prima, pero también te suelen pedir en el catálogo una cosa, que se llama tangente de pérdidas. ¿Vale? Bueno, pues la tangente de pérdidas es básicamente la parte imaginaria partido la parte real de la epsilon prima. A esto se le llama tangente de pérdida. Y resulta que es que compran los sustratos con eso. Por eso hay que saber que la tangente de pérdida existe. ¿Esto tiene alguna relevancia fundamental desde el punto de vista del electromagnetismo? No, pero como somos ingenieros y alguna vez va a querer comprar algo, pues conviene saber que las pérdidas en los sustratos típicos que utilizas para hacer circuitos de radiofrecuencia, esas pérdidas te las piden en forma de tangente de pérdida. Parte imaginaria, partido parte real de la epsilon sub c. Y ya os digo, si os vais a un catálogo, es muy normal que los datos que te dan sean la epsilon prima y la tangente de pérdida. Y por supuesto, todo esto depende de la frecuencia. Es decir, tanto la epsilon prima como la epsilon segunda, como es evidente que depende de la frecuencia, porque está partido menos. Todo esto depende de la frecuencia. Así que, en general, el comportamiento de los materiales puede ser muy diferente a las diferentes frecuencias, no solamente en lo referente a la epsilon prima, sino también en lo referente al término de pérdida. Hay muchos materiales que tienen muy bajas o muy altas pérdidas en función de la frecuencia de trabajo concreta de la que estés desarrollando el problema. Entonces, diferentes materiales son buenos o malos para diferentes márgenes de frecuencia. Bueno, ¿por qué a la tangente de pérdida le han puesto ese nombre tan raro? Además que se suele representar así la tangente de pérdida. Bueno, pues en realidad es una tontería. Imaginaos que pones parte real, parte imaginaria. Y representas aquí la epsilon compleja. Pues, ¿cuál es la tangente de este ángulo? La tangente de este ángulo es la parte imaginaria partido de la parte real. Por eso se le llama tangente de pérdida. ¿Vale? El nombre de tangente, que puede parecer un poco raro, en realidad se explica si dibujas la epsilon compleja en unos ejes coordenados. Si dibujas en ejes coordenados, la parte imaginaria, bueno, si queréis menos la parte imaginaria partido de la parte real, es justamente la tangente de ese ángulo. ¿Vale? Por eso se llama tangente de pérdida. Bueno, pues si la tangente de pérdida es muy chiquitina, el material tiene muy pocas pérdidas a la frecuencia de trabajo. Y si la tangente de pérdidas es muy grande, el material tiene muchas pérdidas a la frecuencia de trabajo. Entonces, la tangente de pérdidas te permite, de un vistazo, saber si tu material tiene muchas pérdidas o pocas pérdidas. Si la tangente de pérdidas es pequeña, en ese caso, el material tiene pocas pérdidas. Si la tangente de pérdidas es grande, pues el material tiene muchas pérdidas. ¿Vale? Entonces, epsilon prima significa lo mismo que desjática, pero es una cantidad que depende de la frecuencia. Las pérdidas típicamente agrupan tanto las pérdidas en el dieléctrico como las pérdidas por conducción, y todo eso junto normalmente se da en base a un parámetro que se llama tangente de pérdida, que te interesa que sea muy pequeñito si lo que quieres es que el material tenga pérdidas bajas. Evidentemente, si quieres calentar agua, pues no te interesa que sea tan pequeño, porque lo que interesa es que la energía del magnetrón caliente el agua, ¿vale? Entonces depende un poco de la aplicación concreta. Bueno, y ya, para terminar, ¿con qué voy a empezar el siguiente día? El siguiente día
voy a empezar a hablaros de esta expresión de aquí, que es el teorema de Poynting en el dominio de la frecuencia. Voy a explicar cómo se llega hasta ella. Y lo que quiero que veáis es por qué os he puesto los subíndices. Os he puesto los subíndices porque uno mira esta expresión de lejos y lo ve todo lleno de gusanillos con V y de S y H, y puede que no diferencie bien si está en el dominio del tiempo o en el dominio de la frecuencia. ¿Vale? Si un montón de cantidades tienen el sub W, aquí aparece W, aquí aparece W y aparece un conjugado, pues ya hay como pistas, como para que no te equivoques y sepas si está en el dominio del tiempo o en el dominio de la frecuencia. ¿Vale? Simplemente. Entonces, ¿qué os pediría que hicierais? Bueno, lo primero, si es posible, la relación de problemas, porque el miércoles lo vamos a ver, ¿no? El miércoles a las 5 de la tarde para responderlo. Y ahora me vendría muy bien que le echarais un vistazo a la clase de hoy antes de la clase de la semana que viene. ¿Por qué? Porque si se ha entendido bien lo de la clase de hoy, esto del teorema de Poynting en el dominio de la frecuencia va a ser bastante inmediato, va a ser bastante sencillo. Si la clase de hoy, pues claro, vienen días de puente, te vas a poner otra relación de problemas, en fin, si la clase de hoy cae completamente en el olvido, en la siguiente clase, cuando empiece con esto, va a ser un poco dura, porque yo voy a suponer que lo voy mirando, pero yo no lo voy mirando. Entonces, en la medida de lo posible, intentar dedicar, aunque sea media hora, 45 minutos, antes de la clase de la semana que viene, a repasar, ¿vale?